Saludos, apreciados hermanos, la gracia de nuestro buen Dios repose abundantemente en ustedes. Doy infinitas gracias a nuestro Dios por darnos este privilegio de estar nuevamente con ustedes y poder compartir un tiempo de enseñanza, una enseñanza pues que siempre va a llegar a nuestras vidas con el objetivo de edificarnos, de empujarnos a apropiarnos de estas verdades que ya nos pertenecen en la persona de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. De parte de este servidor es un placer saludarles y agradeciéndoles de antemano pues la acogida, el tiempo que ustedes dispensan para escuchar la palabra del Señor por medio de este inútil servidor. En una enseñanza anterior habíamos hablado sobre las bendiciones que son propiedad exclusiva de cada uno de nosotros, los hijos del Señor. En Efesios, el capítulo 1, del verso 3 al verso 7, vamos a leer en el día de hoy, que nos dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hasta allí esta gloriosa y profunda porción de las Sagradas Escrituras. ¿Les parece, mis amados, si hacemos una oración y pedimos al Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, a que nos pueda iluminar en esta hora para poder captar estas verdades que Él desea comunicarnos a nosotros? Padre, en esta mañana venimos ante ti para bendecirte, venimos ante ti para exaltarte, darte gracias por la oportunidad de salir por esta red social con el objetivo de que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra tu iglesia pueda ser edificada y que aquellas personas que todavía no tienen la bendición de conocerte, te puedan conocer. Usa, Señor, a este humilde servidor para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén y amén. Habíamos dicho, mis apreciados hermanos y amigos, que esta epístola es la reina de las epístolas, si se pudiese hacer una elección de las cartas del Nuevo Testamento, sin duda alguna que Efesios ocuparía el primer lugar, sin menospreciar a las otras epístolas que también son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero esta epístola es la más sublime de todas las epístolas, porque esta epístola es aquella que nos va a hablar de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta epístola, a pesar de que su autor se encontraba en una cárcel allá en la ciudad de Roma, este apóstol oraba cada vez que escribía estas verdades, hacía una pausa y daba gracias a Dios por estas verdades que su espíritu le estaba comunicando para transmitírnoslas a nosotros, su iglesia. En este capítulo primero, desde el verso 3 al verso 14, el apóstol va a hablarnos de estas bendiciones que ya son propiedad nuestra.
Nuestro texto dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Note esa gran verdad, nos bendijo. No dice que nos bendice, ni que nos bendecirá. Ya Dios el Padre nos ha bendecido. Y note usted con qué nos ha bendecido. Nos ha bendecido con toda, no con un porcentaje, sino con la totalidad de las bendiciones. Con toda bendición espiritual. Por cierto, nuestro Dios es un Dios espiritual. Su palabra es espíritu. Su reino es espiritual. Por eso es que sus bendiciones también son bendiciones espirituales. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay ninguna bendición que Dios no nos haya ya otorgado. Esas bendiciones nos pertenecen, son nuestras, son suyas, mi amado hermano. Dios le ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios es la fuente de toda bendición, pero Dios tiene un canal, un medio por el cual esas bendiciones nos llegan a nosotros. Y esas bendiciones nos llegan a través de una persona, Dios el Hijo. Note usted esta comunicación en dos direcciones, ¿no? Sus bendiciones nos han llegado por medio del Hijo. Y es precisamente por medio del Hijo que usted y yo podemos acercarnos al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por la persona de Dios el Hijo. De igual forma, nadie puede recibir todas estas bendiciones si no es a través de la persona de Dios el Hijo. En nuestra enseñanza anterior vimos que entre estas bendiciones está el hecho de que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero hay aquí una gran verdad. Hemos sido escogidos en Él. ¿Quién es este Él? Él es la persona de Dios el Hijo. Dios nos escogió en Jesús. No fuimos nosotros quienes lo escogimos a Él. Por lo tanto, tenemos que revisar ciertos cánticos también, ¿verdad? Cánticos que hablan de que nosotros le buscamos hasta que por fin lo encontramos. Eso es falso. Jesús categóricamente dijo que nosotros no lo elegimos a Él, sino que fue Él quien nos eligió a nosotros. Por lo tanto, estamos en sus caminos, sencilla y llanamente, porque Dios nos escogió en la persona de Jesús. Y note cuándo se hizo este escogimiento: antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que existan las cosas creadas. Antes de que venga a existencia el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, los arcángeles. Antes de que usted y yo naciéramos. Antes de que nuestros primeros padres fueran creados, Dios nos escogió. Antes de que exista el tiempo, Dios nos escogió. Usted está en sus caminos entonces por la sencilla razón de que Dios lo escogió a usted. No es porque usted quiso, no es porque usted realizó ciertos méritos, no, sencillamente por la gracia de Dios usted fue escogido. Qué gran privilegio, ¿verdad? Pero todo privilegio
y demanda también responsabilidades, obligaciones. Y este escogimiento de Dios el Padre en la persona de Jesús apunta a dos direcciones. En primer lugar, para que fuésemos santos. Note que este escogimiento por gracia en ningún momento nos da licencia para que nosotros hagamos lo que querramos hacer. No, Dios nos escogió con un propósito que apunta en dos direcciones. En primer lugar, para que seamos santos. Esta palabra santo, usted tiene ya conocimiento que significa apartado, separado, tanto la palabra hebrea como la palabra griega. Pero esta palabra santo también, mis amados hermanos, nos habla de que para que seamos diferentes. Sí, Dios lo escogió a usted para que usted sea diferente. Diferente en su forma de ser, diferente en su forma de actuar, diferente en todo aspecto de su vida. Nuestra forma de hablar tiene que ser una forma de hablar diferente. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal para dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras tienen que ser palabras de amor, de gracia, de misericordia, de bendición para las personas que nos escuchan. Y obviamente, si nuestras palabras tienen que ser así, también nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar diferente a como el mundo piensa. Actuar diferente a como el mundo actúa. Entonces, Dios nos escogió en Cristo para que seamos diferentes. Pero también dice para que seamos sin mancha delante de Él. Y esta palabra sin mancha es una palabra que se relacionaba con los sacrificios en el Antiguo Testamento. Esos animales tenían que ser sin defecto. Entonces, esta palabra mancha habla de defectos, sin defectos. ¿Es posible? Bueno, si Dios lo exige, obviamente que es posible. La Escritura menciona que se ha escrito para que no pequemos. O sea, la voluntad de Dios es que no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y nos sigue diciendo esta epístola, que le esperamos estudiar en su totalidad, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Note que se vuelve a repetir, ¿verdad? Dios es la fuente de la cual manan estas bendiciones, pero esas bendiciones nos llegan por medio de un canal, un medio, Jesucristo. Aquí dice que otra de esas bendiciones es que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La segunda bendición entonces que tenemos aquí de Dios el Padre es el hecho de ser adoptados como hijos suyos. En esta época en que Pablo escribe esta epístola desde la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, pues se acostumbraba a hacer adopciones. Estas adopciones en el Imperio Romano generalmente eran costosas, pero también era un proceso largo, un proceso legal largo para que una familia pueda adoptar a alguien como hijo. Desde el momento en que esta persona era adoptada, desde ese mismo momento empezaba a disfrutar
todas las bendiciones, todos los privilegios que la adopción como hijo le otorgaba. Entonces, usted y yo hemos sido adoptados como hijos suyos. Desde el momento en que Él nos adoptó, todos esos privilegios nos corresponden. Son nuestros, son suyos. Hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Note, Dios es el que realiza la acción, la realiza por medio del Hijo y usted y yo recibimos esa acción según el puro afecto de su voluntad. Usted es un hijo de Dios. Sencillamente porque Dios así lo quiso, porque fue el designio de su voluntad. Usted no está, repito, en los caminos del Señor porque le gustaron las alabanzas, porque usted tuvo una gran necesidad y decidió buscar a Dios. No. Dios usó esa necesidad, esa circunstancia, dentro de su propósito para que usted sea adoptado hijo de Él, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso es que el apóstol Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Todos los recursos de Dios son nuestros a través de la persona de nuestro glorioso y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Entonces, usted ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Usted ha sido acepto en el amado. Es a través de Jesús. Reitero, así como las bendiciones de Dios el Padre nos han llegado en la persona de Jesús, solamente por medio de Jesús podemos nosotros tener comunión con Dios. Es Jesús. Por eso es que Jesús es el atrio, Jesús es el lugar santo, Jesús es el lugar santísimo. La Escritura también nos sigue diciendo que así como hay bendiciones de Dios el Padre, también hay bendiciones de Dios el Hijo. Y el apóstol nos va a hablar ahora de estas bendiciones de Dios el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a hablar de una de ellas para en nuestra próxima enseñanza hablar de otras de las bendiciones de Dios el Hijo. Nos dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre. Esta bendición que nos lleva por medio de Dios el Hijo es la redención. Miren ustedes, mis amados hermanos, ciertamente el Dios Trino actúa en conjunto. Todo lo que Dios el Padre hace, lo hace Dios el Hijo, lo hace Dios el Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios el Padre es un Dios creador. También Dios el Hijo es un Dios creador. Y de igual forma Dios el Espíritu Santo. Los tres crean. Los tres salvan. Dios salva, Jesús salva, y el Espíritu Santo participa en la obra de salvación
convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Dios el Padre no quiere que nadie se pierda, Dios el Hijo tampoco, Dios el Espíritu Santo tampoco. Pero, a pesar de que los tres son creadores, la Biblia menciona que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, para Él y por Él, Dios el Hijo. Dios el Hijo es el agente de la creación. Dios el Padre es Salvador, pero el único que murió en la cruz fue Dios el Hijo. Dios el Padre no murió en la cruz, aunque estuvo con Jesús en la cruz. Dios el Padre no murió en la cruz. El único que efectuó la redención por medio de su sangre es el Señor Jesús. Por eso es que ahora vamos a ver las bendiciones de Dios el Hijo. Y la primera bendición es redención. ¿Qué significa esta palabra redención? ¿Qué implica este acto de la redención? Permítame remontarme a la costumbre de esta época en la sociedad romana, la venta de esclavos. Esta venta de esclavos se llevaba a cabo en un lugar que se llamaba el ágora o el mercado, ¿no? Ahí estaban los esclavos semidesnudos, encadenados, y se hacía una subasta al mejor postor, y el que ofrecía pues el mayor precio era aquel a quien se le entregaba el esclavo, porque él pagaba un precio a través del cual compraba a ese esclavo, y a partir de ese momento ese esclavo venía a ser de su propiedad. Redención nos habla de eso, del pago de un precio. Y ese precio que Jesús pagó es a través de su sangre, es decir, a través de su muerte. El precio que se pagó para que usted disfrute la redención, que no solamente implicaba el acto de comprar, sino también el acto de liberar, ese precio lo pagó Jesús. Lo pagó por usted. Porque Dios el Padre lo escogió a usted, porque Dios el Padre lo hizo acepto a usted en el amado, en su Hijo. Y por ende, Dios envió a su Hijo para pagar el precio, la redención, a través de su muerte. Por esto es que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual la tiene usted ahora mismo. No la tendrá, ya usted la tiene. Todo lo que usted necesitaba según el propósito de Dios ya le ha sido a usted conferido en la persona de Jesús. En otras palabras, Dios ya no tiene ninguna bendición más que darle a usted. Y esto pues de pronto a algunos los podrá hasta hacer pensar que esto pues es una herejía. Pero el texto es claro. Hemos sido bendecidos con toda. ¿Y qué significa toda? Toda significa que no hay nada más. Que toda bendición espiritual ya reposa sobre usted.
Ahora, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Entender estas bendiciones y andar a la luz de estas bendiciones. Son suyas. Que el Espíritu de Dios nos ayude a entender estas verdades, mis amados. No estoy diciendo que no tenemos que orar, todo lo contrario. Por causa de estas bendiciones es que Pablo doblaba sus rodillas para que usted y yo seamos capaces de comprender. O sea, el problema pasa es por nuestra falta de comprensión de todas estas bendiciones que ya nos pertenecen en la persona de Jesús. Que esta palabra, mis amados hermanos, nos puedan bendecir en el entendimiento de estas gloriosas verdades, nos puedan ilustrar, nos puedan aclarar que en Cristo Jesús estamos completos, que en Cristo Jesús, que fuera de Jesús, no hay nada más que usted y yo necesitamos. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Continuaremos en una próxima oportunidad, si así el Señor lo permite. Vamos a orar, vamos a agradecer, mis amados, por esta verdad que Dios nos ha impartido en esta mañana. Padre, te bendecimos. Te damos gracias porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ayúdanos a comprender estas verdades y andar a la luz de ellas. Apropiarnos de estas verdades, que en Cristo estamos completos, que todo lo que tenías que darnos en Jesús nos ha sido ya dado, que no necesitamos absolutamente nada, porque al tener a Jesús lo tenemos todo. Porque todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por su tiempo. Nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Cualquier duda, inquietud que tenga, háganos llegar, por favor, su pregunta, que gustosamente le estaremos atendiendo. Muchas gracias. La paz del Señor con ustedes.